Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Cuando uno tiene sueño, debe trazar una meta, clarificar las actividades o los pasos que va a realizar. Algunas veces hay que tomar el riesgo y empezar a caminar hacia el logro. La realidad nos dice que muchas veces nos encontramos con obstáculos que nos desaniman luchar por aquellos que queremos lograr. En ese momento es importante escuchar los consejos sabios, las palabras positivas y cerrar los oídos a las palabras negativas, como por ejemplo tu sueño es demasiado grande, no lograrás. En la audición de hoy escucharemos a Mirta, quien nos va a hablar de su sueño y cómo luchó para alcanzarlo. Ya venimos. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y hoy tengo el privilegio de compartir contigo este programa en donde compartiremos con una invitada quien nos visita desde Paraguay. Pero antes déjeme recordarte nuestra dirección en internet www.encuentro.ca. Mirta, bienvenida aquí a nuestro estudio de Encuentro y por favor preséntate a nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Heriberto. Un saludo cordial también para vos y para los oyentes, y para mí es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes mi historia. Mi nombre es Mirta Pérez y yo vengo de una comunidad indígena Nivacle, o sea, el grupo étnico se llama Nivacle, que está en el Chaco paraguayo. Actualmente soy profesora, yo enseño inglés en el Colegio Indígena Yalbezanga. También soy profesora de educación cristiana en el colegio y vine acá a Canadá para visitar y también para traerle a mi papá y a mi sobrina a conocer este país. Y antes de escuchar esa parte de la visita, me gustaría escuchar cómo ha sido tu infancia, cómo ha sido ese crecimiento. Nos dijiste que viniste de una comunidad indígena. ¿Cómo ha sido tu infancia en ese ambiente? Voy a empezar en donde, digamos, yo comencé a tener esas relaciones interculturales. Fue justamente en Yalbezanga, es el lugar en donde yo estoy enseñando ahora. Voy a partir de ahí porque mi papá fue a estudiar ahí en el Instituto Bíblico, entonces ahí yo aprendí el castellano. Mi idioma materno es el Nivacle, por lo tanto en nuestra casa nosotros hablamos nuestro idioma materno. Después regresamos a Campo Alegre, después de los estudios de mi papá. Entonces hice mi primaria en la escuela de Campo Alegre. Si mal no recuerdo, yo creo que era una de las pocas personas o alumnas que podía hablar el castellano. Como yo era una niña tímida, entonces yo no quería tanto hablar castellano en frente de mis compañeros, pero mis profesores sí sabían que yo hablaba. Algo también de mi niñez que quiero comentar también es que cuando éramos niños, nuestra mamá nos contaba historias bíblicas. Antes de dormir, ella nos leía alguna historia bíblica, entonces yo creo que de ahí empecé, digamos, mi caminar con Dios. O sea, ¿Esa sí. historia bíblica era en su propio idioma? ¿O? Así es, era en el idioma Nivacle, entonces nosotros aprendíamos o sea, conocíamos las historias bíblicas y también aprendíamos a orar y con eso fuimos creciendo. Tengo entendido, Mirta, eres única hija. Diríamos, te criaste entre hermanos, no con hermanas. ¿Cómo ha sido esa parte? Así es, yo tengo 2 hermanos, uno es mi hermano mayor y el otro es menor que yo. Sí, siempre compartí mucho con ellos. En nuestra infancia aprendí a jugar fútbol, jugaba con ellos de vez en cuando. Siempre fue muy amiga especialmente de mi hermano menor. Obviamente con él me peleaba también mucho, pero sí aprendí a compartir con ellos. No sé lo que es tener hermana. Yo creo que por eso soy muy apegada también a mis amigas, ¿verdad? De una forma en la cual me imagino, o sea, no tengo la experiencia, pero me imagino que así se comparte con una hermana, ¿verdad?
Dijiste que tu mamá les leía a ustedes las historias bíblicas, pero me imagino que en algún momento tuviste que llegar a ese punto y decir, bueno, es mi tiempo de tomar una decisión personal de seguir a Jesucristo. ¿Cómo ha sido esa parte, esa experiencia de tu encuentro personal con Jesús? En mi adolescencia, de alguna forma, yo empecé a no querer saber nada de la iglesia, porque para mí era muy aburrido. Yo creo que todos los adolescentes de alguna forma pasan por ese periodo, pero a los 15, 16 años más o menos, yo dije, ¿verdad? Bueno, yo creo que tengo que tomar también una decisión, ¿verdad? O sea, yo quiero tener esa relación personal con Dios, porque yo pensaba que por ser hija de pastor, por ser hija de una líder de mujeres o personas bien activas en la iglesia, yo siempre pensaba, bueno, ellos son buenos cristianos, así que yo no necesito, ¿verdad? Uh-huh. Pero en ese momento, a los 16 años, en una campaña evangelística, yo sentí que Dios me estaba hablando y que el Espíritu se estaba moviendo en mí. Justamente en esa campaña evangelística había muchísima gente. Yo me acuerdo que fui la última, o sea, ya se estaba por cerrar todo y hacer la decisión ahí con todos los que pasaron. Y me fui así rápido enfrente para poder recibirle también a Jesús en mi corazón. Y entonces desde ahí empecé mi caminar con Dios. No fue nada fácil, porque ser hija de pastor muchas veces tampoco es bien visto o muchas veces es usado como una burla para los adolescentes, ¿verdad? Y por el otro lado tiene que ser los angelitos. Así mismo. De pastores, ¿ya? Así mismo. ¿Y qué fue lo que le dijiste a Dios en ese momento de encuentro personal con Él? Yo me acuerdo que yo le dije que Él haga conmigo lo que Él quiere. Como yo te había comentado hace rato que yo era una niña o una chica muy tímida, yo le pedí a Dios que me ayude con eso. Uh-huh. Y que quería saber qué es lo que quiere conmigo, ¿verdad? O por qué nací en una familia cristiana o en una familia pastoral, y que quería que Él haga lo que Él quisiera conmigo. Renuévame, Señor, sana mi corazón. Hoy como el barro quiero ser, moldéame y saca de mí lo que no es tuyo, oh alfarero. Bien, continuamos aquí en el programa Encuentro. Estamos conversando con nuestra invitada Mirta Pérez. Ella es de Paraguay. Estábamos conversando antes de ir a la pausa sobre su experiencia personal con Jesús y además de eso también sobre su infancia. Ella nos decía que viene de una comunidad indígena llamado Nivacle del Chaco paraguayo. Ahora queremos escuchar cómo ha sido ese cambio brusco desde ese lugar que describíamos hasta Canadá para poder estudiar. Mirta, ¿cómo llegó en ti la idea de salir de tu comunidad y venir aquí a Canadá a estudiar, a aprender un nuevo idioma, la cultura y por sobre todo también el clima, el frío aquí en la provincia de Manitoba? Bueno, yo creo que el deseo de aprender el inglés o también salir de mi comunidad empezó todo en el 2009. En el 2009 yo participé en un intercambio cultural de la Embajada Americana de Estados Unidos para estudiantes líderes. Entonces ahí yo gané la beca. Fuimos el primer grupo de estudiantes jóvenes indígenas que fue a ese intercambio cultural que duró 6 semanas en Estados Unidos. Y entonces como que ahí mi mundo se abrió. Y yo dije, bueno, hay algo más y yo quiero conocer más. Como Dios estuvo trabajando también en mi vida antes de eso, hubo una profesora que siempre me decía, nos decía a todos nosotros, sus alumnos, que éramos, que somos valiosos, que somos personas valiosas, que no por ser indígenas no vamos a lograr lo que nosotros nos proponemos, sino que somos valiosos ante los ojos de Dios, que tenemos capacidades para poder seguir avanzando, que podemos llegar a ser profesionales. Entonces yo creo que el viaje fue un empuje o un reconocimiento de que sí podía llegar a más. En esa experiencia yo dije, bueno, yo quiero aprender el inglés. Durante mis estudios en Asunción también tomé cursos de inglés en Asunción. Me fui a estudiar teología. Yo tomé esa decisión para justamente acercarme más a Dios, conocerle más a Él, poder servir en mi comunidad. Entonces ahí
Cuando yo estaba terminando mis estudios de teología en Asunción, yo escribí una carta, un deseo, digamos, que yo tenía, que era aprender el inglés para poder salir, por lo menos, o sea, conocer otros ambientes. Y entonces ahí es donde yo envío un correo electrónico, así no muy largo, sino diciendo que si por ahí había una familia en algún país que hable inglés, que yo quería que me adoptara, digamos, y que me invite o lo que sea. Y entonces yo envié el correo electrónico a nuestro querido amigo que ya está en la presencia del Señor, el señor Alfred Neufeld. Como yo sabía que tenía muchos contactos, yo envié ese correo electrónico. Y entonces yo me acuerdo muy bien que ni pasó mucho tiempo desde que escribí esa carta, así inocentemente, y días después, o tal vez semanas o lo que sea, pero recibí justamente el correo electrónico de Canadá, que me estaban invitando para venir acá el tiempo que yo quiera, para aprender inglés, y que estaban dispuestos a apoyarme financieramente mientras yo estaba acá. Así que la idea era venir por 6 meses o máximo 1 año, pero al final me animaron y también me animé a mí misma a hacer un masterado acá en Canadá. Mirta, ¿qué sientes en tu corazón de, después de esos años de estudio, volver a tu país, a tu comunidad y enseñar a los estudiantes en la escuela, en los colegios, un idioma tan diferente? ¿Qué siente en tu corazón de ser parte de este proceso y de ese progreso, diríamos, en cuanto al lenguaje? Yo creo que el hecho de haber aprendido un idioma diferente, que es también, digamos, universal, eso es un impacto para mis alumnos, y ellos ven en mí y es como que, bueno, la profe Mirta pudo, ella es Nivakle, ella es indígena, entonces yo también puedo. Obviamente no todos tienen esa apertura para aprender, pero puedo ver en sus ojos que hay así, tipo, se despiertan y quieren saber más, están dispuestos a aprender. Y lo mismo con la Biblia, ¿verdad? O sea, yo le llevo la palabra de Dios. Trato también de inculcarle en mis alumnos el valor que Dios nos da a todos nosotros como seres humanos. Entonces eso también yo puedo, es lindo ver a los adolescentes con esos ojos medio llorosos, pero que saben, o que llegue el mensaje. En este momento, Mirta, ¿qué tú le dirías a aquellos oyentes, tanto así que están en el camino de Dios, que están perdiendo su esperanza, y a aquellos que no están en ese camino? ¿Qué esperanza le transmitiría desde aquí a ellos? Que Dios siempre está con nosotros en los momentos, digamos, de alegría, en donde muchas veces nos olvidamos de Él porque todo va bien, pero también Él está ahí, y mucho más también en los tiempos difíciles, en donde uno ya ni quiere salir del lugar en donde está ahora, o también no quieren verle a ninguna persona, pero Él está ahí, en el abismo más profundo en donde nos encontremos. Dios está ahí. Yo creo que los procesos son importantes, hay que darse el tiempo de enfrentarlos y recordar que Dios siempre está ahí. Que yo sepa, tú hablas 3 idiomas, no sé si por ahí me sorprende con un cuarto: el español, el nivakle y el inglés. Así es. ¿Podrías decir Dios te bendiga en los 3 idiomas a nuestros oyentes? En mi idioma materno sería Padios Kamon Shahop. En español, Dios te bendiga, e inglés, God bless you. Muchísimas gracias, Mirta, por tu tiempo, por venir al encuentro de hoy. Gracias, muchas gracias. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Gracias por haber estado en la sintonía de tu programa Encuentro, y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca, o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525, 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.